En el Día del Padre, mi hija me abofeteó en la cara. Me llamó el exmarido de mamá y declaró que su nuevo padrastro era su verdadero padre. Su traición destrozó 33 años de amor, pero una sola frase mía la hizo llorar y suplicar perdón. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora mismo. El cuchillo se detuvo a mitad del corte cuando escuché su tono de voz. Había estado picando zanahorias para mi sopa de la tarde. El rítmico golpe contra la tabla de cortar llenaba la cocina silenciosa. El vapor se elevaba de la olla detrás de mí, llevando el aroma del caldo de pollo y el tomillo. Entonces, sonó el teléfono, cortando mi pequeña sinfonía doméstica como una cuchilla. Era Luciana. Mis hombros se levantaron instintivamente. Tal vez llamaba para charlar, para preguntar por mi día como solía hacerlo, como deberían hacerlo las hijas. Hola, papá. Su voz llevaba esa particular planicie que yo había aprendido a temer. Mira, puedo ir a esa cosa tuya del Día del Padre, pero no por mucho tiempo. Dejé el cuchillo con cuidado, secándome las manos en el paño de cocina que colgaba de mi cinturón. El vapor de mi sopa de repente se sentía asfixiante. Por supuesto, Luciana, me encantaría verte. Forcé un brillo en mi voz de la manera que había aprendido a hacer. ¿Aunque sea solo por un ratito? Correcto. Bueno, probablemente conduciré hasta allá alrededor del mediodía del domingo, pero no puedo quedarme más allá de las 3. Le prometí a mamá y a Armando que los ayudaría con su fiesta en el jardín. ¿Su fiesta en el jardín? ¿No nuestro Día del Padre? Removí la sopa con mi mano libre, viendo las verduras girar en círculos perezosos. La cuchara de madera se sentía más pesada de lo que debería. Eso suena encantador, logré decir. Estaba pensando en hacer ese asado que solía encantarte. ¿Recuerdas? ¿El que tenía la costra de hierbas? Solo no cocines ese pavo seco de los años 80, ¿vale? Esa cosa estaba seca como cartón. Ella se rió, pero no había calidez en ello. Nunca cociné pavo para el Día del Padre, ni una sola vez, pero corregirla solo empeoraría las cosas. Por supuesto que no. Haré algo especial. Bajé el fuego bajo mi olla, comprándome tiempo para pensar. Tal vez podríamos mirar algunas fotos viejas mientras estás aquí. Encontré esos álbumes de cuando eras pequeña. Papá, realmente no puedo quedarme mucho tiempo. 3 horas máximo, y eso ya es mucho pedir. 3 horas. Después de un año de llamadas perdidas y mensajes de texto breves, 3 horas era lo que obtenía. Me apoyé contra la encimera, repentinamente consciente de lo vacía que se sentía mi cocina. Un tazón esperando junto a la estufa. Una cuchara. Uno de todo. 3 horas suena perfecto. Mentí. Aprovecharemos al máximo. Bien. ¿Y papá? Tal vez intenta, no sé, mantener las cosas ligeras. No quiero pasar todo el tiempo hablando de tus problemas o lo que sea. Mis problemas. Como si extrañar a mi hija fuera solo otro elemento en una lista de quejas. Cerré los ojos. Conté hasta 3 como me había enseñado mi terapeuta. Absolutamente. Solo una tarde agradable y relajante. Genial. Está bien. Tengo que irme. Armando me está llamando para cenar. Armando la llamaba. A las 7:30 de un jueves. Ella estaba cenando con mi exesposa y su nuevo marido. El hombre que de alguna manera me había reemplazado en todo lo que importaba. Dale mis saludos a tu madre. Dije, aunque las palabras sabían amargas. Lo haré. Nos vemos el domingo, papá. La línea se cortó antes de que pudiera decir adiós. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, escuchando el tono demarcado mezclarse con el suave burbujeo de mi estufa. Las zanahorias en mi tabla de cortar habían comenzado a secarse en los bordes, a medio picar, abandonadas, justo como todo lo demás en mi vida parecía estar. La sopa necesitaba atención. Tenía platos que lavar, facturas que organizar, una docena de pequeñas tareas que llenaban mis tardes. Pero por un largo momento,
No pude moverme. Solo sostuve ese teléfono silencioso y miré mi reflejo en la oscura ventana de la cocina. 3 horas. Después de todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos compartido, conseguí 3 horas. Finalmente dejé el teléfono y volví a mi tabla de cortar. El cuchillo se sentía extraño en mi agarre ahora, más pesado, pero seguí picando, midiendo cada rebanada con la precisión que había aprendido en 40 años de ingeniería. Algunas costumbres tardan en morir, incluso cuando todo lo demás se desmorona. La sopa estaría lista en 20 minutos. La comería solo, como siempre, mientras planeaba qué cocinar para una hija que no podía esperar para irse. Abandoné la sopa. Las verduras podían recocinarse por lo que a mí me importaba. La voz de Luciana todavía resonaba en mi cocina, ese desdén casual cortando más profundo que cualquier rechazo directo. Me encontré caminando hacia la sala de estar, atraído por algo que no podía nombrar. Los álbumes de fotos estaban en el estante inferior de mi biblioteca, exactamente donde los había dejado después de mi último ataque de nostalgia masoquista. Mis dedos trazaron el lomo de cuero del más antiguo antes de sacarlo. Motas de polvo bailaron en la luz de la lámpara mientras me acomodaba en mi sillón. Hace 5 años, todo cambió. Perdí mi trabajo, luego perdí a mi familia. Las palabras rodaron por mi mente con familiaridad practicada. Se las había repetido a terapeutas, a mí mismo, a las paredes vacías de esta casa hasta que se habían desgastado como piedras de río. Pero esta noche se sentían afiladas de nuevo, dolorosas como si fueran nuevas. Abrí el álbum en una foto de 2019, nuestra última Navidad real juntos. Marcela llevaba el suéter rojo que le había comprado. Luciana tenía su brazo alrededor de mi hombro, y todos parecíamos genuinamente felices. Antes de Armando, antes de que la firma de ingeniería me redujera hasta la inexistencia, antes de que todo se deshiciera como un suéter barato. Los papeles del divorcio estaban en la habitación contigua, archivados en el cajón de mi escritorio con todos los otros documentos que marcaban el final de mi vieja vida. Podía imaginarlos sin mirar. Papel legal amarillo, manchas de café de esa terrible mañana en la oficina del abogado. Mi firma aún audaz y segura, incluso mientras mi mundo se desmoronaba. 60 años cuando me dejaron ir. Demasiado viejo para empezar de nuevo. Demasiado joven para jubilarse. La indemnización duró 8 meses. 8 meses enviando currículums que desaparecían en vacíos digitales, mientras veía la paciencia de Marcela evaporarse como el rocío de la mañana. Ella había empezado a trabajar hasta tarde. Reuniones del club de lectura que duraban hasta pasada la medianoche. Largas llamadas telefónicas que tomaba en la otra habitación, su voz adoptando un tono que nunca había escuchado antes. Más ligero, más joven. Cuando finalmente me contó sobre Armando, no me sorprendí, solo me sentí vacío. Él me hace sentir como yo misma otra vez, había dicho, como si 32 años de matrimonio hubieran borrado su identidad en lugar de construirla. Él ve potencial en mí, a diferencia de mí, aparentemente. El hombre que había trabajado turnos dobles para pagar su posgrado, que había celebrado cada pequeña victoria, cada ascenso. Pero el potencial era un lujo que no podíamos permitirnos después de que mi trabajo desapareció. Pasé más fotos. Luciana a los 10 años. Le faltaban los dientes frontales, sonriendo junto a la casa del árbol que le construí. Luciana a los 16, poniendo los ojos en blanco ante mis chistes de papá, pero aún así, riendo a pesar de sí misma. Luciana a los 25, llamándome para pedir consejos sobre su primer trabajo real, su voz brillante de confianza. ¿Cuándo había comenzado a fracturarse esa confianza? Comenzó lentamente, como el óxido comiendo el metal. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Las visitas se convirtieron en obligaciones en lugar de elecciones. Dejó de pedir mi opinión y comenzó a citar la sabiduría de Armando, el exitoso hombre de negocios que había intervenido para llenar el vacío que mi desempleo había creado. La cafetera gorgoteó en la cocina,
un sonido que había programado para consolar mi rutina nocturna. Había hecho café mecánicamente mientras mi matrimonio se disolvía, mientras Luciana cambiaba gradualmente su lealtad hacia un hombre que podía proveer lo que yo no podía. Estabilidad, confianza, un futuro sin signos de interrogación. Saqué otro álbum, este de los años universitarios de Luciana. Sus fotos de graduación la mostraban radiante junto a sus dos padres, mi brazo alrededor de su cintura, Marcela sosteniendo su otra mano. Parecíamos un equipo entonces, una unidad familiar inquebrantable. 2 años después, Marcela se volvió a casar. 6 meses después de eso, Luciana comenzó a llamar a Armando su papá extra. La frase hacía que mi estómago se revolviera cada vez que la escuchaba, como si los padres fueran piezas intercambiables que podías cambiar cuando el original se averiaba. Los documentos legales se sentían pesados cuando finalmente los recuperé de mi escritorio. Arreglos de custodia para una hija adulta, como si el amor pudiera programarse como una reunión de negocios. División de bienes que me dejó con la mitad de nada. Cálculos de pensión alimenticia que asumían que encontraría otro trabajo pagando lo que solía ganar. Nunca lo hice. La casa se asentó a mi alrededor con pequeños crujidos y suspiros. La sinfonía de soledad de un hombre de 60 años. Esparcí las fotografías sobre mi mesa de centro como cartas del tarot, tratando de leer el futuro en rostros que alguna vez me habían mirado con amor incondicional. Una foto me hizo pausar. Luciana a los 7 años, con helado de chocolate embarrado en su mejilla, su pequeña mano agarrando la mía mientras caminábamos por el zoológico. Yo había sido su héroe entonces, su protector, su primer y más importante amor. Ahora yo era la obligación que ella apretaba antes de compromisos más importantes. El padre predestinado que toleraba por deber más que por deseo. Recogí la mayoría de las fotos, archivándolas de nuevo en sus álbumes con cuidadosa precisión, pero me quedé con esa foto del zoológico, sosteniéndola a la luz. La sonrisa desdentada de Luciana me devolvió la mirada, confiada y pura y completamente mía. 3 horas el domingo. Tomaría lo que pudiera conseguir. La foto del zoológico temblaba en mis manos mientras me hundía más profundamente en mi sillón. Luciana no podía tener más de 7 años en esta toma. El helado de chocolate embarrado en su mejilla como pintura de guerra. Sus pequeños dedos agarraban los míos con absoluta confianza, mientras estábamos parados ante el recinto de los elefantes. Recordaba ese día perfectamente. Cómo había jadeado cuando el bebé elefante barritó. Cómo había insistido en montar sobre mis hombros durante todo el camino de regreso al coche. «Eres mi superhéroe, papi», declaró esa tarde con sus brazos envueltos alrededor de mi cuello, mientras la llevaba por el estacionamiento. «Eres el hombre más fuerte de todo el mundo». Casi me río ante la amarga ironía. Para cuando cumplió 12 años, me defendía ante compañeros de clase que se burlaban de mi antiguo coche. «El coche de mi papá es clásico», anunciaba con orgullo feroz, la barbilla levantada como una pequeña guerrera. «Tiene carácter». Había heredado mi racha obstinada, esa negativa a retroceder cuando algo importaba. La escuela secundaria trajo diferentes desafíos, pero ella todavía venía a mí primero. Problemas de chicos, solicitudes para la universidad, sueños profesionales. Yo era su caja de resonancia, su consejero de confianza. Incluso cuando Marcela desestimaba sus ambiciones como poco realistas, Luciana me encontraba en mi taller, se posaba en mi banco de herramientas y desplegaba sus esperanzas como planos. «Siempre crees en mí, papá», había dicho durante una de esas conversaciones nocturnas. Incluso cuando yo no creo en mí misma. Dejé la foto y caminé por la casa, tocando objetos conectados a esos recuerdos. La mesa de la cocina donde había hecho la tarea mientras yo cocinaba la cena. El rincón de la sala donde había practicado el violín, torturando nuestros oídos con escalas chirriantes hasta que la música finalmente emergió, pura y dulce. En el armario de mi dormitorio encontré la caja de zapatos llena de tarjetas del Día del Padre
que me había hecho a lo largo de los años. Corazones de papel de construcción en colores primarios, caligrafía infantil, que me declaraba el mejor papá del mundo en letras de bloque de crayón. Cada una estaba firmada con florituras elaboradas, como si su firma de 7 años llevara el peso de un decreto real. Solía llamarme su héroe. ¿Qué le pasó a esa niña? La respuesta acechaba en mis recuerdos más recientes, los que trataba de no examinar demasiado de cerca. Luciana a los 28, comparando mi consejo desfavorablemente con algo que Armando había dicho. Luciana a los 30, pidiéndome que contribuyera a su pago inicial de una casa, pero mencionando que Armando ya había cubierto la mayor parte. Luciana a los 32, la primera vez que se había referido a él más como un padre real. Esa frase me había golpeado como un golpe físico. La había criado desde los 2 años. Cuando Marcela y yo la adoptamos del sistema de acogida, le enseñé a andar en bicicleta, asistí a cada obra escolar, me quedé despierto noches enteras cuando tenía fiebre o pesadillas, o el corazón roto de adolescente. Pero de alguna manera, en 3 cortos años, un hombre que había comprado su entrada en nuestras vidas se había vuelto más real que el padre que la había amado incondicionalmente durante 3 décadas. El temporizador de la cocina sonó desde la otra habitación, mi sopa abandonada probablemente arruinada a estas alturas, pero no podía obligarme a que me importara. Estaba perdido en la destrucción sistemática de todo lo que había pensado permanente. Armando tenía recursos que yo nunca había poseído, dinero para vacaciones elaboradas, conexiones para el avance profesional, el tipo de confianza social que venía de nunca dudar de tu lugar en el mundo. Cuando Luciana se graduó con su maestría, él le había organizado una fiesta en su club de campo. Cuando fue ascendida, la había llevado a celebrar a restaurantes que yo no podía pronunciar, y mucho menos pagar. Yo había ofrecido lo que podía. Cenas caseras, largas caminatas, el tipo de presencia constante que no se fotografía bien para las redes sociales. Pero la presencia constante no podía competir con tours de vino en Europa o eventos de networking con líderes de la industria. El cambio se aceleró después de la pérdida de mi trabajo. Las llamadas telefónicas de Luciana se volvieron más cortas, sus visitas más rutinarias. Llegaba para las cenas festivas obligatorias y pasaba el tiempo enviando mensajes de texto, atendiendo llamadas de su familia extra, sobre planes más emocionantes. Me convertí en el acto de apertura antes del evento principal. Ahora estaba planeando el menú del domingo con la precisión desesperada de un hombre al que se le acaban las oportunidades. Sus viejos favoritos: puré de papas con ajo, cazuela de ejotes, las galletas con chispas de chocolate que solía ayudarme a hornear. Tal vez los sabores familiares desencadenarían sentimientos familiares. Le recordarían quiénes solíamos ser juntos. Había sacado la vajilla buena, el juego que Marcela había dejado atrás. Puse 2 lugares en la mesa del comedor como un optimista o un tonto. No estaba seguro de cuál. 3 horas. En 3 horas, intentaría comprimir 33 años de paternidad en algo que Luciana pudiera recordar con cariño. El reloj de abuelo en el pasillo dio las 10:30. Debería irme a la cama, dormir un poco antes de enfrentar mi fin de semana de esperanza desesperada. Pero sabía que el descanso no llegaría fácilmente esta noche. Apagué la lámpara, con las fotos del zoológico aún apretadas en mi mano, y me dirigí a las escaleras. La habitación de Luciana esperaba al final del pasillo, exactamente como la había dejado hace 5 años. A veces me paraba en su puerta y trataba de recordar qué se sentía cuando ella vivía aquí, cuando volver a casa significaba volver a mí. 3 horas para demostrar que todavía importaba. 3 horas para competir con toda una vida de erosión constante. Subí las escaleras lentamente, mis rodillas protestando por la hora tardía. Mañana compraría ingredientes, limpiaría la casa hasta que brillara. Me prepararía para el breve regreso de mi hija a la vida que había superado. Pero esta noche, solo sostuve su foto y me pregunté si el amor era suficiente cuando todo lo demás había fallado. La tarde siguiente me encontró hundido hasta los codos en mi jardín trasero,
atacando las malas hierbas con más vigor del que merecían. Había pasado la mañana reproduciendo la llamada telefónica del jueves, analizando cada palabra en busca de un significado oculto. 3 horas. Lo había dicho como si me estuviera haciendo un favor, racionando su tiempo como medicina preciosa. Pero al menos vendría. Al menos tendría eso. El sonido de la puerta de un coche cerrándose me hizo congelarme a mitad de tirar de un diente de león obstinado. No esperaba a nadie. Las entregas llegaban al frente. A través del hueco en mi valla, capté un destello de pintura metálica plateada. El Audi de Luciana. Mi corazón martilleó mientras dejaba caer mi pala y me limpiaba la tierra de las palmas con el trapo que colgaba de mi bolsillo. Ella nunca venía temprano. Ella nunca venía sin avisar. Rodé la casa para encontrarla caminando por mi sendero delantero, maletín en mano, vistiendo el tipo de blazer elegante que significaba negocios. Sus tacones hacían clic contra mi concreto agrietado con precisión militar. ¡Papá! Ella se detuvo en mi escalón delantero, asimilando mis rodillas manchadas de hierba y mis uñas llenas de tierra. Necesitamos hablar seriamente. Por supuesto, hija. Luché con la llave de mi casa, repentinamente consciente de lo desgastada que se veía mi puerta principal junto a su apariencia pulida. Entra, por favor. Ella se acomodó en el sofá de mi sala y abrió su maletín con eficiencia practicada. Gráficos y tablas se derramaron sobre mi mesa de centro como planes de batalla. Sus ojos brillaban con una emoción que no había visto en años. He estado desarrollando algo increíble, papá. Una consultoría de marketing digital para pequeñas empresas. Señaló un gráfico circular colorido. El mercado está completamente desatendido. Las tiendas familiares, los servicios locales, los restaurantes de barrio. Todos están luchando con su presencia en línea. Me incliné hacia adelante, genuinamente interesado a pesar de mi confusión sobre esta visita sorpresa. Eso suena prometedor. Siempre tuviste un don para ver oportunidades. Exactamente. Ya tengo 3 clientes potenciales alineados, solo de conversaciones preliminares. Pasó a otra página, mostrando proyecciones de ingresos. Las estimaciones conservadoras me ponen en 6 cifras dentro de 18 meses. Los números nadaban ante mis ojos. Ingresos recurrentes mensuales, costos de adquisición de clientes, márgenes de beneficio. El lenguaje del éxito en un mundo que se había movido más allá de mi experiencia en ingeniería. Esto es impresionante, Luciana. Realmente impresionante. Tracé la línea de tendencia ascendente con mi dedo. ¿Pero qué tiene que ver esto con? Necesito $100,000 para mi startup. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí mi taza de café temblar en mi mano, el líquido chapoteando contra el borde. 100,000. Dejé la taza con cuidado, comprándome tiempo para procesar. Esa es una inversión significativa. Ella ya estaba asintiendo, sacando más documentos. Arrendamiento de oficina por 2 años, equipo profesional, presupuesto inicial de marketing, honorarios legales para la incorporación. Todo está calculado hasta el último centavo. Mi boca se movió sin sonido durante varios segundos. Los números parecían crecer en el silencio, expandiéndose hasta llenar toda mi sala de estar. Papá, sé que suena como mucho, pero esta oportunidad no esperará. Se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo una urgencia que me apretó el pecho. Hay otra firma husmeando en el mismo segmento de mercado. Si no me muevo ahora, alguien más capturará a estos clientes. ¿Te has acercado a los bancos? ¿Préstamos comerciales? Me escuché haciendo preguntas prácticas mientras mi mente daba vueltas. Los bancos quieren historial de ingresos establecido, garantías que no tengo. ¿Sabes lo conservadores que son con las startups? Ella agitó la mano despectivamente. Pero la inversión familiar es diferente. Es creer en el potencial en lugar de solo en hojas de cálculo. ¿Inversión familiar? Como si yo tuviera los recursos de un magnate, en lugar de la cuenta de ahorros de un ingeniero jubilado. He ejecutado todos los escenarios, papá.
punto de equilibrio para el mes 14, rentabilidad total para el mes 20. Estos no son números de fantasía. Están basados en investigación de mercado real. Continuó hablando, su voz ganando impulso mientras delineaba estrategias de adquisición de clientes y ventajas competitivas. Asentí en los intervalos apropiados, hice sonidos alentadores, pero por dentro estaba calculando con precisión desesperada. $100,000. Mis ahorros completos cubrirían 25,000. Incluso si liquidara todo, vendiera posesiones, tal vez rasguñaría 40,000. Entonces, ¿qué piensas? Se recostó, con los ojos brillantes de anticipación. Miré su rostro animado, la cuidadosa preparación extendida sobre mi mesa, a esta hija que todavía confiaba en mí lo suficiente como para pedir ayuda. El peso de sus expectativas presionaba contra mis costillas. Yo intentaré resolver algo, mi vida. Su sonrisa podría haber iluminado toda mi casa. Sabía que lo harías. Siempre lo haces. Comenzó a reunir sus materiales con movimientos eficientes. Necesitaré saberlo para el domingo, sin embargo. El lunes, a más tardar. El espacio de oficina no estará disponible por mucho tiempo. Domingo. Día del Padre. La ironía no se me escapó. Entiendo. Las oportunidades sensibles al tiempo requieren decisiones rápidas. La ayudé a apilar los papeles, mis manos moviéndose automáticamente mientras mi cerebro buscaba soluciones que no existían. Ella se puso de pie, alisando su blazer. Gracias, papá. Esto significa todo para mí. Finalmente, puedo demostrar de lo que soy capaz. La acompañé a la puerta, viendo su paso seguro de regreso a su coche. Se volvió en la puerta del conductor y saludó, su rostro radiante con la certeza de que yo haría que esta cosa imposible sucediera. El Audi desapareció a la vuelta de la esquina, dejándome parado en mi puerta con su plan de negocios apretado en mis manos manchadas de tierra. El sol de la tarde se sentía demasiado brillante, el silencio suburbano demasiado completo. $100,000. Le había prometido a mi hija la luna cuando apenas podía permitirme velas. El plan de negocios se sentía más pesado con cada paso hacia mi oficina en casa. Cerré la puerta principal y caminé directamente por el pasillo, pasando fotos familiares que parecían burlarse de mí, con sus momentos congelados de seguridad financiera. Mi oficina era realmente solo el dormitorio más pequeño, convertido después del divorcio cuando no podía permitirme mantener la casa más grande. El escritorio de madera crujió cuando me acomodé en mi silla, extendiendo los documentos de Luciana junto a mi computadora obsoleta. Mientras arrancaba con un sibilancia mecánica, saqué mis anteojos de lectura y abrí el archivador etiquetado banca. 25,000. Eso es todo lo que tengo. El número había estado corriendo por mi cabeza desde que Luciana se fue, pero verlo confirmado en blanco y negro hizo que mi estómago se apretara. 5 años de ahorros disciplinados desde el divorcio. Cada pequeño sacrificio, cada comida de restaurante omitida, cada compra pospuesta había contribuido a este modesto montón de seguridad. Mi cuenta corriente principal mostraba $3,247. Dinero para gastos mensuales, cuidadosamente presupuestado para durar hasta el próximo depósito de la pensión. La cuenta de ahorros tenía $18,750, mi orgullo y escudo contra emergencias. En la pequeña caja fuerte detrás de mi escritorio, guardaba $3,100 en efectivo para situaciones en las que los bancos no fueran accesibles. Activos líquidos totales, $24,197. Redondeado, 25,000. Faltan 75,000. Saqué mi cuenta de jubilación a continuación, viendo el navegador cargar lentamente. $127,000 me devolvían la mirada desde la pantalla, pero bien podrían haber estado en la luna. Las multas por retiro anticipado consumirían casi la mitad, y todavía tendría que explicar la dificultad a la oficina de impuestos. Mi calculadora, desgastada por años de cálculos de ingeniería, hizo clic bajo mis dedos mientras ejecutaba números que se negaban a mejorar.
Plusvalía de la casa, tal vez 85,000, pero vender tomaría meses y me dejaría sin hogar. Mi Honda valía tal vez $8,000 en intercambio. Los muebles que Marcela había dejado atrás podrían traer unos pocos miles en ventas de garaje. Incluso liquidando todo lo que poseía, no podía alcanzar el objetivo de Luciana. Abrí cada cuenta metódicamente, verificando saldos que ya sabía de memoria. La conexión lenta a Internet hacía que cada carga de página se sintiera como el día del juicio, acercándose en incrementos. Cada número confirmaba lo que mi instinto había sabido desde el momento en que Luciana dijo esas 3 palabras. $100,000 estaba más allá de mi alcance. La luz de la tarde entraba sesgada por la pequeña ventana de mi oficina, iluminando motas de polvo que bailaban sobre pilas de estados financieros. Había estado orgulloso de estas cuentas modestas una vez. Después de perderlo todo en el divorcio, reconstruir hasta 25,000 había parecido una victoria. Ahora, se sentía como un fracaso. Recordé abrir la cuenta de ahorros en el mismo banco hace 5 años. El cajero felicitándome por empezar de nuevo. Cada depósito había sido deliberado. $200 aquí, 500 allá. Dinero de cumpleaños de parientes lejanos. Las horas extras ocasionales del trabajo de consultoría. Ver ese saldo subir desde cero había restaurado algo de dignidad a mi mundo en reducción. Luciana solía impresionarse por gestos más pequeños. $5,000 para el pago inicial de su primer coche. 3,000 cuando necesitaba ayuda con depósitos de seguridad. Incluso $1,000 habían parecido generosos entonces, dignos de gratitud y largas llamadas telefónicas sobre su aprecio. Pero eso fue antes de que Armando entrara en escena. Antes de que ella hubiera visto lo que el dinero real podía lograr. Levanté el teléfono fijo y miré el teclado, inseguro de a quién llamar primero. Mi lista de contactos se había reducido junto con todo lo demás después del divorcio. Viejos colegas, dispersos por despidos y reubicaciones. Vecinos que apenas conocía. Miembros de la familia que tenían sus propias luchas financieras. La caja fuerte detrás de mí contenía más que efectivo. Contenía el título de mi casa, mis pólizas de seguro, el testamento de mi padre. Documentos que probaban la propiedad de todo lo que había logrado preservar. Pero incluso combinados, no podían cerrar la brecha entre los sueños de mi hija y mi realidad. Mi café de esta mañana estaba frío junto al teclado, un anillo marrón manchando la madera donde la taza había sudado. El reloj de pared marcaba constantemente hacia las 5 en punto, cada segundo llevándome más cerca de la fecha límite del domingo. Me empujé hacia atrás del escritorio y me froté los ojos debajo de mis anteojos. Los números en la pantalla se difuminaban, pero la matemática permanecía brutalmente clara. $25,000 disponibles inmediatamente. Tal vez otros 10 o 15,000 si vendía todo y asumía multas. Todavía imposible, pero le había prometido a Luciana que resolvería algo. Ella se había alejado confiada en mi capacidad para hacer que ocurrieran milagros, la forma en que se suponía que los padres debían hacerlo, la forma en que siempre me las había arreglado antes cuando los problemas eran más pequeños y las soluciones estaban al alcance. Tomé mi bolígrafo y escribí los números en un bloc de notas, como si verlos en mi propia letra pudiera revelar alguna opción que había pasado por alto. $100,000 necesarios. 25,000 disponibles. 75,000 de brecha. La brecha parecía aún más ancha en papel. El sábado por la mañana me encontró en mi mesa de cocina con café, una lista de contactos y una esperanza decreciente. Había pasado la noche del viernes escribiendo a cada persona que posiblemente podría ayudar. El sueño había sido esquivo y me había levantado antes del amanecer, para prepararme para lo que se sentía como el día más importante de mi vida. El café estaba demasiado fuerte, mis nervios demasiado crudos, pero necesitaba la cafeína para enfrentar lo que se avecinaba. A las 9 en punto, estaba entrando en el Banco Nacional, con documentos metidos bajo el brazo como escudos contra el rechazo inevitable. La oficial de préstamos, una mujer lo suficientemente joven como para ser hermana de Luciana,
Examinó mi papeleo con una cortesía profesional que no podía ocultar su escepticismo. Desafortunadamente, señor Rogelio, su calificación crediticia es adecuada, pero no excepcional. Ella deslizó mi informe de crédito a través de su escritorio. Y sin ingresos de empleo estables, los préstamos no garantizados de esta magnitud son extremadamente difíciles de aprobar. Sabía que esto era probable, pero escucharlo confirmado se sintió como un puñetazo en el pecho. ¿Qué pasa con una línea de crédito sobre el valor de la vivienda? Eso es posible, pero el proceso de solicitud generalmente toma de 4 a 6 semanas. Incluso el procesamiento acelerado requiere 3 semanas mínimo. Ella consultó la pantalla de su computadora. Además, necesitaríamos una tasación actual de la casa, verificación de ingresos y cálculos de deuda-ingreso. 3 semanas. Luciana necesitaba una respuesta para el domingo. A las 11, estaba conduciendo al otro lado de la ciudad para encontrarme con Gustavo, mi antiguo colega de la firma de ingeniería. Habíamos trabajado juntos durante 15 años, antes de que la reducción de personal nos dispersara como hojas. La cafetería que había sugerido estaba casi vacía, luces fluorescentes zumbando sobre cabinas de vinilo, que habían visto mejores décadas. Rogelio, ayudaría si pudiera, pero las cosas están apretadas en todas partes. Gustavo revolvió su café nerviosamente, evitando el contacto visual. Las facturas médicas de Sara del año pasado acabaron con la mayoría de nuestros ahorros. Podría gestionar $2,000, tal vez 3,000 si me esfuerzo. $2,000. Le agradecí y lo dije en serio, pero el número se sentía como tratar de llenar el océano con una cucharadita. El viaje a la casa de Fernando tomó 40 minutos a través de calles suburbanas que se parecían a la mía. Casas modestas ocupadas por personas que ganaban vidas modestas. Fernando había sido mi compañero de cuarto en la universidad, el padrino de mi boda con Marcela. Si alguien entendería, sería él. Su sala de estar era cómoda pero no lujosa, fotos familiares mostrando nietos que nunca había conocido. Habíamos perdido el contacto después del divorcio, de la forma en que las amistades a veces lo hacen cuando la vida baraja la baraja. $5,000, dijo después de que le expliqué la situación de Luciana. Eso es lo que puedo gestionar de manera realista, pero necesitaría 2 semanas para liquidar algunas inversiones sin recibir un gran golpe. 2 semanas. Otra línea de tiempo imposible en un día lleno de ellas. Desearía poder hacer más, Rogelio. Es una cantidad infernal de dinero para recaudar rápidamente. Me acompañó a su coche sacudiendo la cabeza. ¿Has considerado que tal vez ella debería empezar más pequeño? Trabajar su camino hacia algo tan ambicioso. Pero Luciana no estaba pensando en pequeño. Estaba pensando como Armando le había enseñado. Grandes sueños, plazos agresivos, éxito medido en 6 cifras en lugar de incrementos cuidadosos. La tienda de antigüedades estaba en una esquina por la que había pasado miles de veces sin ver realmente. Dentro, el aire olía a polvo y a los tesoros abandonados de otras personas. El dueño, un hombre delgado con gafas de montura de alambre, examinó el joyero de Marcela con desapego profesional. Las perlas son cultivadas, no naturales, tal vez $400. Las dejó a un lado y tomó la colección de relojes de mi padre. Estos Timex de los 70 podrían traer 600 si los mecanismos aún funcionan. Yo había esperado miles. Él estaba ofreciendo cientos. El juego de vajilla de boda despertó el mayor interés. Casi $2,000 si se vende como un servicio completo para 12. Pero sosteniendo esos platos, podía ver a Marcela organizándolos para nuestro primer día de acción de gracias como pareja casada. Algunos precios eran demasiado altos para pagar. Total de todo aquí, tal vez 5,000 si eres paciente y esperas a los compradores adecuados. Hizo un gesto alrededor de su tienda abarrotada. Pero si necesitas efectivo rápido, el valor de venta inmediata estaría más cerca de 3. Conduje a casa bajo la luz de la tarde temprana, sumando y volviendo a sumar números que se negaban a mejorar. Los posibles 2,000 de Gustavo, los 5,000 de Fernando en 2 semanas,
ventas de antigüedades de tal vez 5,000 más. Incluso los escenarios máximos me dejaban con $40,000 de déficit. Mi entrada de coche nunca se había parecido tanto a un callejón sin salida. Me senté en mi coche durante varios minutos, calculadora en mano, ejecutando los números una última vez. Ahorros personales, 25,000. Posibles préstamos de amigos, 7,000. Potencial de ventas de antigüedades, 5,000. Total posible máximo, 37,000. Todavía faltan 63,000. La realidad matemática era ineludible. Podía liquidar todo lo que poseía, pedir cada favor, vender cada posesión, y aún así quedarme dramáticamente corto de las necesidades de Luciana. Mi casa parecía más pequeña mientras caminaba lentamente hacia la puerta principal, cargado con el conocimiento de que mañana tendría que decepcionar a la persona que más me importaba. El plan de negocios esperaba en mi mesa de centro donde lo había dejado, lleno de gráficos y proyecciones que asumían que su padre podía hacer milagros. Pero los milagros, resultó, requerían recursos que yo nunca había poseído. La noche de insomnio había estado llena de ensayos sobre cómo decirle a Luciana la verdad sobre el dinero. Había preparado un almuerzo sencillo para el Día del Padre, esperando contra toda esperanza que ella entendiera cuando explicara mis limitaciones. El pavo estaba trinchado, la mesa puesta para dos con mi mejor vajilla, todo arreglado para suavizar el golpe de mi fracaso financiero. Cuando sonó el timbre exactamente al mediodía, me sequé las manos en el paño de cocina y caminé hacia la puerta principal con una sonrisa forzada. Al menos tendría 3 horas para explicar todo correctamente. Abrí la puerta esperando a mi hija. 3 figuras estaban en mi umbral. Mi mano agarró el marco de la puerta mientras la realidad cambiaba bajo mis pies. Luciana me sonreía desde el centro, pero flanqueándola como sujetalibros estaban Marcela y Armando. Mi exesposa parecía incómoda. Evitando el contacto visual, el hombre que me había reemplazado en todo lo que importaba estaba de pie examinando mi propiedad con interés indisimulado. ¡Sorpresa, papá! Traje a mamá y a Armando. Las palabras me golpearon como agua fría. Tropecé hacia atrás un paso, mi día cuidadosamente planeado disolviéndose en una pesadilla. «Hola, Rogelio». La voz de Marcela llevaba una alegría forzada. «Espero que no te importe». Armando dio un paso adelante sin invitación, su mirada barriendo mi modesto vestíbulo delantero. «Interesante lugarcito. Muy acogedor». Acogedor. La forma en que describirías una casa de muñecas o un pintoresco alojamiento y desayuno. No la casa de un hombre adulto. Por supuesto que no, me escuché decir, la memoria muscular de la cortesía anulando el shock. Pasen, por favor. Pasaron junto a mí hacia mi sala de estar, y de repente el espacio que había pensado adecuado se sentía estrecho. Armando se movía con la confianza de la propiedad, tocando el lomo de un libro, ajustando un marco de fotos, acomodándose en mi sillón habitual como si perteneciera allí. Luciana giró en el centro de la habitación, con los brazos abiertos. ¿No es esto perfecto? Toda mi familia junta para el Día del Padre. Toda su familia. La frase cortó más profundo de lo intencionado. Marcela se posó en el borde del sofá, su bolso apretado en su regazo como armadura. Tu padre ha dejado este lugar muy bonito, Luciana. Muy confortable. Otro adjetivo disminuyente. Muebles confortables era con lo que te conformabas cuando no podías permitirte lo hermoso. Pensé que esto sería bueno para todos. Luciana continuó, ajena a la tensión que crepitaba en la habitación. Ya saben, unión familiar. Conocernos mejor. Como si Armando y yo fuéramos extraños en lugar de competidores por su afecto. Corrí a la cocina calculando frenéticamente. El pavo podría estirarse para alimentar a 4 si lo cortaba fino. Había suficientes verduras, apenas. Saqué platos adicionales del gabinete con manos temblorosas. Mi comida íntima cuidadosamente planeada se transformó en una cena improvisada. «¿Necesitas ayuda ahí dentro?», llamó Luciana. No, todo está bajo control.
La mentira salió fácilmente. Aunque nada estaba bajo control, mi día, mi conversación, mi dignidad, todo secuestrado por esta invasión sorpresa. A través de la puerta de la cocina, vi a Armando examinar mi estantería, sacando volúmenes y leyendo los lomos con la minuciosidad de un tasador. Había movido mi lámpara favorita a una mesa diferente, reclamando el lugar principal cerca de la ventana. Marcela estaba haciendo una pequeña charla sobre el vecindario, su voz artificialmente brillante. ¿Han terminado esa construcción en la calle Arce? Era un desastre cuando conduje por allí. Cuando condujo por allí, tiempo pasado. Este ya no era su vecindario. Llevé bebidas a la sala de estar en una bandeja que tintineaba ligeramente en mis manos. Armando se había sentido completamente como en casa, con los pies apoyados en mi mesa de centro, el control remoto de la televisión en su mano, aunque no la había encendido. «Este pavo huele maravilloso», dijo Marcela, aceptando su vaso con dedos cuidadosos que evitaban tocar los míos. Luciana rebotaba entre su madre y Armando como una traductora en una cumbre diplomática, asegurándose de que todos estuvieran cómodos, todos estuvieran felices, todos excepto el anfitrión real. «El comedor está justo por aquí», anuncié, haciendo un gesto hacia la puerta. «Todo debería estar listo». Mientras pasaban junto a mí, Luciana agarró mi brazo y apretó. «Gracias por ser tan amable con esto, papá. Sé que las sorpresas no son realmente lo tuyo, pero pensé que sería maravilloso tener a todos juntos». «¿Maravilloso para quién?», quería preguntar. Pero su rostro brillaba con tanta satisfacción que solo pude asentir y seguir a mis invitados no invitados hacia lo que se había convertido en la comida más importante de mi vida. El comedor que había puesto tan cuidadosamente para 2, ahora parecía patéticamente inadecuado para 4. Me apresuré a agregar cubiertos mientras se acomodaban alrededor de mi pequeña mesa, el espacio de repente sintiéndose más como una sala de interrogatorios que como una reunión familiar. Armando reclamó la cabecera de la mesa, mi lugar habitual, sin preguntar. Luciana se sentó a su lado, gravitando naturalmente hacia su órbita. Marcela tomó la silla opuesta, dejándome el asiento restante en lo que se había convertido en el pie de mi propia mesa. La jerarquía se estableció antes de que siquiera hubiéramos bendecido la mesa. No es que lo hiciéramos. Había aprendido hace años a no sugerir nada que pudiera hacer sentir incómodo al nuevo marido de mi exesposa. En el momento en que salimos al patio trasero, me volví para enfrentarla. Dentro, la voz de Marcela flotaba a través de la ventana abierta de la cocina, haciendo observaciones educadas sobre mis macizos de flores. Los tonos más profundos de Armando retumbaban en respuesta, ya reclamando experiencia sobre las elecciones de jardinería que yo había hecho solo. «¿Por qué los trajiste aquí, Luciana?». Ella cruzó los brazos a la defensiva, ese gesto familiar de sus años adolescentes, cuando la atrapaban en algo que no podía justificar del todo. «Armando quería ver tu casa, mamá también. Se suponía que este sería nuestro día, nuestro tiempo juntos». Mantuve mi voz baja, consciente de que el sonido se llevaba fácilmente entre mis pequeñas habitaciones. 3 horas, ¿recuerdas? Eso es todo lo que podías ahorrar. Pensé que esto sería mejor. Su barbilla se levantó con desafío practicado. Más significativo, como una reunión familiar real en lugar de solo una obligación. Obligación. La palabra colgaba entre nosotros como humo. Caminé más profundamente en el jardín, lejos de las ventanas donde nuestra audiencia podría escuchar. Luciana me siguió, sus tacones haciendo clic contra el camino de piedra que yo mismo había colocado hace 5 años. ¿Planeaste esto? No era una pregunta. La sorpresa, traerlos a ambos. Esto no fue espontáneo. Ella jugueteó con su arete, un tic que permanecía desde la infancia. Armando pensó que sería bueno para todos pasar tiempo juntos. Ya sabes, unión de familia ensamblada. Familia ensamblada. Otra frase que borraba mi importancia singular en su vida. ¿Qué les dijiste sobre nuestra conversación de ayer?,
presioné. ¿Sobre tus planes de negocios? Nada todavía. Ella miró hacia la casa, comprobando que no estábamos siendo observados. Quería que hoy saliera bien primero. ¿Sabes cómo se pone mamá con las charlas de negocios? El alivio me inundó, seguido inmediatamente por un nuevo temor. Si ella no había mencionado el dinero todavía, esa conversación aún estaba por venir, con una audiencia. Luciana, ¿sobre lo que discutimos ayer? Podemos hablar de eso más tarde, papá. Ahora mismo, solo quiero que todos se lleven bien. Ella miró su reloj, una pieza costosa que no reconocí. Además, hay mucho tiempo para resolver los detalles. Resolver los detalles. Como si mi imposibilidad financiera fuera simplemente un conflicto de programación. Una carcajada vino desde adentro, la voz de Armando, rica en diversión ante alguna observación que no pude escuchar. Luciana sonrió reflexivamente ante el sonido. Él realmente lo está intentando, ¿sabes? Dijo. Esto tampoco es fácil para él, venir a a tu casa. ¿Su qué? ¿La casa del exmarido de su esposa? ¿Territorio que ya había conquistado? La pausa reveló más de lo que cualquier oración completa podría haber hecho. Aprecio el esfuerzo, mentí. Pero la próxima vez, tal vez un poco de advertencia sería... No habrá una próxima vez si hoy sale mal. Su tono cambió, volviéndose más agudo. Estoy tratando de construir algo aquí, papá. Algo que funcione para todos. Pero eso requiere flexibilidad, de todas las partes. Todas las partes. Yo era una parte en las negociaciones de mi propia vida. Pensé que estarías feliz, continuó, animándose con su tema. ¿Tener a toda tu familia aquí para el Día del Padre? ¿No es eso lo que quieren los padres? ¿Sus hijos rodeados de personas que los aman? Personas que los aman. La categoría aparentemente ahora incluía a Armando. A través de la ventana podía verlo examinando mis gabinetes de cocina, abriendo puertas para revisar el contenido. Marcela merodeaba cerca, dividida entre detenerlo y evitar el conflicto. Él estaba mapeando mi territorio doméstico con la minuciosidad de un general planeando una ocupación. «Tu teléfono está vibrando», dijo Luciana, asintiendo hacia mi bolsillo. Lo saqué, esperando alguna llamada automática o notificación del vecindario. En cambio, encontré 3 llamadas perdidas de Gustavo, el colega que había ofrecido ayudar con préstamos. Mi corazón martilleó al darme cuenta de lo que esto podría significar. Debería contestar esto, murmuré, pero Luciana ya estaba caminando de regreso hacia la casa. No tardes, llamó por encima de su hombro. El almuerzo se está enfriando, y Armando odia la comida fría. Armando odia la comida fría. En mi casa, mis preferencias se habían vuelto secundarias a las de un hombre que se había invitado a mi mesa. La seguí hacia la puerta trasera con el teléfono pesado en mi bolsillo. Lo que sea que Gustavo tuviera que decir, tendría que esperar. Ahora mismo, tenía que volver a mi propio comedor y jugar al anfitrión amable con las personas que estaban desmantelando sistemáticamente mi relación con mi hija. Pero mientras nos acercábamos a la casa, Luciana se volvió una vez más. Realmente espero que esto funcione, papá, por el bien de todos. La advertencia en su voz era inconfundible. A veces tienes que adaptarte a nuevas dinámicas familiares. Así es como evoluciona la vida. La vida evoluciona. Mi papel había evolucionado de padre a miembro del elenco de reparto en el drama familiar en expansión de mi hija. Las voces adentro se hicieron más fuertes cuando llegamos a la puerta. Armando estaba presidiendo la corte sobre algo, su voz llevando la autoridad de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Marcela se reía en los intervalos apropiados, interpretando su papel en esta actuación. Estaba a punto de volver a unirme a ellos y descubrir exactamente cuánto había progresado mi evolución. Luciana empujó la puerta trasera con energía alegre. «El almuerzo está listo, todos». La seguí adentro, notando cuán naturalmente había asumido el papel de coanfitriona en mi propia casa. Armando se levantó de donde había estado examinando mi estante de especias, mientras Marcela devolvía cuidadosamente una fotografía a la encimera.
una foto de la graduación de Luciana que había estado estudiando con expresión ilegible. El comedor se sentía más pequeño con 4 personas abarrotando mi modesto mesa. Había agregado apresuradamente los cubiertos adicionales, pero las sillas desiguales y los cuartos estrechos anunciaban mi insuficiencia de soltero. Armando se acomodó en la silla de cabecera, mi silla, con la suposición casual de alguien acostumbrado a tomar el mejor asiento. Luciana se deslizó a su lado, dejando a Marcela frente a ella, y a mí relegado al pie de mi propia mesa. «Esto se ve delicioso, Rogelio», ofreció Marcela, su voz llevando una brillantez forzada. «Siempre supiste cómo manejarte con un pavo». «El pavo está un poco seco, pero no está mal para hacer cocina casera». El tenedor de Armando disecó la carne con precisión quirúrgica. La mayoría de la gente lo cocina demasiado. Fácil error de cometer sin el equipo adecuado. Me las arreglé bien, me acostumbré durante 5 años. Las palabras salieron más defensivas de lo intencionado. Luciana me lanzó una mirada de advertencia mientras cortaba su porción en trozos precisos. «Curioso cómo manejas una casa tan grande solo», continuó Armando, su mirada barriendo el comedor con ojos de tasador. «Debe ser todo un desafío. En cuanto al mantenimiento». «La casa no es tan grande», respondí con cuidado, sirviendo salsa de arándanos con manos que querían temblar. «Justo para una persona». «Aún así, todas esas habitaciones para calentar en invierno, impuestos a la propiedad en un lugar de este tamaño». Hizo un gesto vago a mi moldura de techo, probablemente calculando los metros cuadrados. La eficiencia económica sugeriría algo más compacto. Luciana se rió, el sonido agudo en el espacio confinado. «Armando siempre está pensando en la optimización. Es lo que lo hace tan exitoso en los negocios». «Exitoso en los negocios, a diferencia de su padre aparentemente». Marcela intentó rescatar la situación con alegría desesperada. «Sin embargo, el vecindario realmente ha mantenido su carácter. Esos robles deben tener 60 años. El paisajismo maduro definitivamente agrega valor», estuvo de acuerdo Armando, aunque noté que los canalones podrían necesitar atención, y ese escalón delantero tiene una grieta bastante desarrollada. Cada observación era una pequeña cuchilla, colocada con precisión. Mi casa no era solo un hogar, era evidencia de decadencia, de un hombre incapaz de mantener adecuadamente lo que poseía. Me concentré en trinchar más pavo, el cuchillo sintiéndose más pesado con cada rebanada. La comida que había preparado con tanto cuidado estaba siendo consumida por personas inventariando mis fracasos. «Papá siempre hace las mejores comidas festivas», dijo Luciana, aunque a su voz le faltaba convicción. «¿Recuerdas ese relleno de Navidad, mamá, con las castañas?» «Eso fue maravilloso», estuvo de acuerdo Marcela rápidamente. «Siempre pones tanto pensamiento en los detalles». «Los detalles importan», observó Armando, cruzando frente a mí sin preguntar para acceder a la sal. «Aunque a veces es más eficiente delegar. El catering profesional, por ejemplo, ahorra tiempo para cosas más importantes. ¿Cosas más importantes que un padre cocinando para su hija?» La implicación colgaba en el aire como el aroma de flores hacinadas. Luciana revisó su teléfono, luego miró alrededor de la mesa con satisfacción. Esto es exactamente lo que esperaba. Todos mis padres juntos, compartiendo una comida. Todos sus padres. La frase completó mi degradación de padre a miembro de un comité. El vino complementaría esto muy bien, notó Armando, examinando su vaso de agua con leve desaprobación. «Quizás un buen Pinot Noir. Tengo una botella excelente que trajimos de Sonoma. Trajimos. Sus experiencias compartidas. Sus pronombres acoplados. Su propiedad conjunta de buen gusto y oportunidades de viaje». No soy muy bebedor de vino, admití, aunque había disfrutado mucho del vino durante mi matrimonio. Las limitaciones financieras simplemente lo habían movido de necesidad a lujo. Lástima. Una buena educación en vinos abre tantas puertas. La sonrisa de Armando no contenía calidez. Cenas de negocios, entretenimiento de clientes,
conexiones sociales, realmente esencial en el mercado actual. El mercado actual donde yo ya no competía. Donde hombres como yo eran reliquias de una era anterior, menos sofisticada. La conversación continuó a mi alrededor, a través de mí, ocasionalmente incluyéndome como una cortesía extendida a un pariente anciano. Luciana se animó más discutiendo su trabajo, sus planes, su brillante futuro apoyado por personas que entendían el mercado actual. Cuando se sugirió el postre, café y el pastel comprado en la tienda que había escondido en mi congelador, me di cuenta de que esta actuación estaba lejos de terminar. El teléfono en mi bolsillo vibró de nuevo, la tercera llamada de Gustavo, probablemente urgente dada su persistencia. Pero no podía escapar ahora. No podía abandonar mi puesto mientras Armando continuaba su catálogo sistemático de mis deficiencias domésticas y financieras. «El café suena perfecto», declaró Luciana, levantándose para retirar los platos con movimientos eficientes. «Papá, tú siéntate. Mamá y yo nos encargaremos de la limpieza. Incluso la limpieza estaba siendo gestionada por otros en mi propia casa». Permanecí en mi exilio al pie de la mesa mientras Armando se recostaba en mi silla, inspeccionando su territorio conquistado con visible satisfacción. Pronto, muy pronto, Luciana recordaría la conversación sobre el dinero que no habíamos terminado, y cuando llegara ese momento, tendría que confesar mi fracaso frente al hombre que ya me había reemplazado en todas las demás formas que importaban. Las tazas de café estaban vacías alrededor de la mesa, mientras Luciana revisaba su reloj con visible satisfacción. «Deberíamos quedarnos un poco más», anunció, acomodándose de nuevo en su silla junto a Armando. «Hacer de esto una verdadera tarde familiar». La mirada significativa que intercambió con él envió hielo a través de mis venas. Esto no era hospitalidad espontánea. Era un momento orquestado para algo que yo aún no podía ver venir. Armando metió la mano en el bolsillo de su chaqueta con precisión teatral, sus dedos cerrándose alrededor de algo que lo hizo sonreír. El gesto tenía el peso de una ceremonia, como un mago preparando su final. En realidad, Luciana, antes de que nos pongamos demasiado cómodos, sacó un cheque doblado con floritura, digno de un presentador de programa de juegos. «Tengo algo para ti». El papel hizo un sonido crujiente cuando lo colocó en mi mesa, justo al lado de la mancha de café que se estaba extendiendo lentamente por la madera. Incluso al revés, podía ver la cantidad claramente escrita en su letra segura. $100,000. «Luciana, aquí hay un cheque por $100,000 para tu startup». Su jadeo fue genuino, las manos volando para cubrir su boca con sorpresa. Ella no lo sabía. Cualquiera que fuera el juego que se estaba jugando aquí, ella no había coordinado este movimiento con él. «Armando, yo... no puedo creerlo». Ella saltó de su silla y lanzó sus brazos alrededor de su cuello, presionando su rostro contra su hombro. «Gracias, papá. Eres un verdadero padre, un verdadero padre». Las palabras golpearon más fuerte de lo que cualquier golpe físico podría haber hecho. Miré fijamente el cheque. El saldo de mi modesta cuenta de ahorros parpadeando en mi mente, como un letrero de neón anunciando insuficiencia. $25,000. Eso es lo que había reunido a través de 5 años de presupuesto cuidadoso y sacrificio. «Tengo $25,000 en ahorros». Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, patéticas y desesperadas en el repentino silencio. Luciana giró hacia mí, su rostro transformándose de alegría a algo que nunca había visto antes. Puro desprecio mezclado con años de decepción acumulada, todo enfocado en mi voz temblorosa. ¿$25,000? Ella se rió, pero el sonido no contenía humor. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo que me consiguen 33 años de paternidad? Traté de explicar sobre los bancos, los amigos que había contactado, las antigüedades que había tasado, pero ella ya se estaba moviendo hacia mí con una intensidad aterradora. «Nunca me amaste». La acusación explotó de ella como una fuerza física. «Todos estos años, pensé que te importaba, pero ni siquiera puedes gestionar lo que Armando hace sin pensarlo 2 veces».
Luciana, mi vida, eso no es. Armando es mi verdadero padre. Lo demuestra todos los días mientras tú te sientas en esta triste casita contando centavos. La bofetada llegó tan rápido que apenas vi su mano moverse. El fuerte chasquido resonó en mi pequeño comedor como un disparo, seguido por el ardor inmediato en mi mejilla y el sabor metálico de la sangre, donde mi diente cortó mi labio. El silencio que siguió fue completo. Incluso la vieja casa parecía contener la respiración. Marcela jadeó, su mano volando a su boca con horror. Armando se sentó congelado en su silla, aparentemente sorprendido de que su demostración de superioridad hubiera desencadenado violencia. Luciana estaba de pie sobre mí, su pecho agitándose con ira justa, sus palmas aún hormigueando por el impacto. Permanecí sentado, mi cabeza girada por el golpe, sintiendo el calor extenderse por mi mejilla. La taza de café se había volcado cuando me estremecí, agregando líquido marrón a la creciente mancha en mi mantel. Un detalle tan pequeño para notar en un momento que cambió todo. Lentamente, con cuidado, alcancé mi servilleta y toqué la sangre en mi labio. La tela blanca salió manchada de rojo, evidencia del rechazo final de mi hija. 33 años de cuentos antes de dormir, vendajes en rodillas raspadas, momentos de orgullo en obras escolares y graduaciones, todo desestimado con un gesto violento. Pero mientras me sentaba allí saboreando sangre y sintiendo el ardor en mi cara, algo cambió dentro de mí. El golpe había sido destinado a terminarme, a demostrar mi completa irrelevancia en su vida. En cambio, me había liberado de la última restricción que retenía mi arma final. Me puse de pie lentamente, mi altura completa restaurada a pesar del asalto físico. Luciana permanecía desafiante ante mí, todavía convencida de que tenía todo el poder. Armando miraba desde su posición robada en mi mesa, su satisfacción templada por la incomodidad ante la violencia que había instigado. Marcela miraba a su hija con un horror naciente, como si viera a una extraña usando el rostro de Luciana. El cheque yacía olvidado en mi mesa, su cero sin sentido ahora, porque yo tenía algo que valía mucho más que dinero. La verdad que cambiaría todo lo que Luciana creía saber sobre el amor, la familia, y lo que significaba ser un verdadero padre. Me limpié la sangre del labio con deliberada precisión, cada movimiento calculado para reclamar la dignidad robada por esa bofetada. El comedor contuvo la respiración. Luciana estaba de pie ante mí en furia triunfante, segura de que había asestado el golpe mortal a nuestra relación. Armando permanecía sentado en mi silla, su confianza anterior parpadeando mientras la violencia se registraba. Marcela miraba a su hija con creciente horror, finalmente viendo la crueldad debajo del exterior pulido. Me enderecé a mi altura completa y miré directamente a Luciana, mi voz firme a pesar del sabor metálico en mi boca. Tienes razón, Luciana, no soy tu verdadero padre. Las palabras colgaron en el aire como humo de una explosión. La expresión desafiante de Luciana vaciló, la confusión reemplazando la ira justa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dejé que el silencio se estirara, viendo cómo la comprensión comenzaba a amanecer en sus ojos. 33 años de engaño estaban a punto de desmoronarse en el espacio de unas pocas frases. Te sacamos del orfanato cuando tenías 2 años. Su rostro se puso blanco. La mano que me había golpeado momentos antes ahora temblaba contra su pecho. Eso no es posible. Su voz se quebró en cada palabra. Estás mintiendo. Mamá, dile que está mintiendo. Las lágrimas de Marcela ya habían comenzado a correr por sus mejillas, mientras sacudía la cabeza lentamente. Es verdad, mi amor. Queríamos decírtelo. Pero los años siguieron pasando y nunca pareció el momento adecuado. Las piernas de Luciana cedieron. Buscó a ciegas su silla, perdiéndola por completo y tropezando hacia atrás hasta que golpeó la pared. El sonido de su cuerpo contra el yeso resonó en la habitación. 2 años, susurró. He estado todo este tiempo. Yo nunca... Tus padres biológicos no podían cuidarte, continué.
mi precisión de ingeniero sirviéndome bien en este momento de revelación definitiva. Los servicios sociales te colocaron con nosotros para adopción. Te amamos desde el primer momento en que te vimos. Asustada, pequeña, aferrada a un conejo de peluche que había visto días mejores. La expresión engreída de Armando se había evaporado por completo. Se sentó inmóvil en mi silla, finalmente entendiendo que se había insertado en una dinámica familiar mucho más compleja de lo que había imaginado. Durante 33 años, he sido tu padre por elección, no por biología. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Cada noche que te revisé cuando tenías pesadillas sobre el lugar antes de nosotros, cada rodilla raspada que vendé, cada obra escolar a la que asistí, cada momento de orgullo en tus logros. Nada de eso fue requerido por la sangre. Luciana se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo de mi comedor, su ropa costosa arrugada y su cabello cuidadosamente peinado-despeinado. ¿Me elegiste? Cada uno de los días. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis rodillas. Cuando tenías 5 años y tenías miedo de los monstruos debajo de la cama. Cuando tenías 16 y pensabas que el mundo se acababa porque Mateo Ruiz no te notaba. Cuando te graduaste de la universidad y me llamaste llorando de alegría. Cada día elegí ser tu padre. Ella me miró a través de lágrimas que habían reemplazado su furia anterior. Pero Armando, él me dio el dinero. ¡Dinero! Hice un gesto hacia el cheque olvidado en mi mesa. Él te dio dinero. Yo te di una vida, un nombre, una familia, una identidad. Te di 33 años de amar a una niña que no era mía por ninguna definición, excepto las que importan. Marcela se acercó más, sus propias lágrimas cayendo libremente. Pensamos en decírtelo tantas veces, especialmente después del divorcio, pero ya estabas luchando con los cambios familiares y no queríamos agregar otro trauma. Armando finalmente encontró su voz, aunque carecía de su autoridad anterior. Yo no sabía, Luciana nunca mencionó, porque ella no sabía, dije simplemente. Nadie fuera de esta familia lo sabía, excepto los abogados y trabajadores sociales, y están obligados por la confidencialidad. En lo que respecta al mundo, Luciana era nuestra hija biológica. Luciana extendió los dedos temblorosos para tocar la marca roja que su bofetada había dejado en mi mejilla. Dejaste que te golpeara, dejaste que te llamara fracaso, que dijera que no eras mi verdadero padre, porque quería que entendieras la diferencia entre la paternidad real y un accidente biológico. Tomé su mano suavemente. Armando se convirtió en el esposo de tu madre y te ganó como parte del paquete. Yo te elegí antes de conocerte, sin haberte visto, solo porque necesitabas una familia. El cheque crujió en el aire acondicionado, un sonido que parecía absurdamente fuerte en nuestro pequeño círculo de revelación. Todo el dinero de Armando, todas sus demostraciones de superioridad material, no significaban nada frente a 3 décadas de amor elegido. Luciana me miró con ojos nuevos, viendo quizás por primera vez al hombre que había luchado por adoptarla, que la había amado sin obligación, que se había sacrificado y ahorrado y preocupado, y celebrado cada hito de una vida que había elegido nutrir. Golpeé al hombre que me salvó de un orfanato, susurró, el peso total de sus acciones finalmente asentándose sobre sus hombros. Luciana permaneció en el suelo de mi comedor durante varios minutos, sus sollozos, el único sonido rompiendo el pesado silencio. Me quedé arrodillado a su lado mientras procesaba 33 años de su vida a través de esta nueva lente. Marcela me rodeaba cerca, sus instintos maternales luchando con la incertidumbre sobre cómo consolar a una hija cuyo mundo acababa de hacerse añicos. Incluso Armando se sentó en silencio, su dominio anterior completamente desinflado. Finalmente, Luciana levantó su rostro manchado de lágrimas hacia el mío. Todos esos años. Nunca me dijiste que no era de tu sangre, pero me amaste de todos modos. Nunca dejaste de ser de mi sangre. Corregí suavemente.
Te convertiste en mi sangre en el momento en que firmé esos papeles de adopción. La biología es solo el punto de partida. El amor es lo que hace a la familia. Ella luchó para ponerse de rodillas. Luego extendió la mano para tocar la marca que su mano había dejado en mi mejilla con dedos temblorosos. ¡Oh cielos! ¿Qué he hecho? Perdóname, papá. La palabra papá sonaba diferente ahora, cargada con una nueva comprensión en lugar de un desdén casual. Me amaste sin saber que no era de tu sangre, continuó, su voz quebrándose con cada palabra. Me elegiste cuando mis verdaderos padres no pudieron. Me salvaste de lo que hubiera pasado si me hubiera quedado en ese sistema. La ayudé a ponerse de pie, mis viejas rodillas protestando, pero mi corazón más ligero de lo que había estado en años. Siempre has sido mi hija, Luciana, siempre. Ella me lanzó sus brazos con una intensidad desesperada, el abrazo de alguien que casi había perdido todo lo precioso y apenas se daba cuenta de su valor. Lo siento tanto. Te comparé con él como si el dinero fuera amor, como si proveer fuera lo mismo que cuidar. Por encima de su hombro podía ver a Armando sentado inmóvil en mi silla, el cheque aún visible en mi mesa pero olvidado por todos en la habitación. Toda su riqueza, todas sus demostraciones de superioridad, no podían competir con el vínculo forjado a través de 3 décadas de devoción elegida. «Puedes perdonarme», susurró Luciana contra mi hombro. ¿Por golpearte? ¿Por decir cosas tan terribles? ¿Por no ver lo que realmente me diste? No hay nada que perdonar, murmuré, alisando su cabello como lo había hecho cuando era pequeña y estaba asustada. Eres mi hija. Eso significa amarte incluso cuando olvidas quiénes somos el uno para el otro. Marcela se acercó más, sus propias lágrimas finalmente disminuyendo. Deberíamos habértelo dicho hace años. Teníamos miedo de que cambiara cómo nos veías, cómo te veías a ti misma. Luciana se apartó para mirar entre nosotros. Sí cambia las cosas. Hace que todo sea más grande, más significativo. No tenías que amarme, pero elegiste hacerlo de todos modos. Se volvió hacia Armando, quien estaba estudiando el mantel con incómoda intensidad. Lamento ponerte en esta posición. Les pedí dinero a ambos sin darme cuenta, sin entender lo que realmente estaba pidiendo. Él asintió rígidamente, claramente fuera de su profundidad en este territorio emocional. El cheque sigue siendo tuyo si lo quieres, para el negocio. Luciana miró el papel en mi mesa, luego de vuelta a mí. No creo que lo necesite más, no así. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Tal vez necesito empezar más pequeño, construir algo yo misma en lugar de buscar atajos. Sentí el orgullo hincharse en mi pecho. No el orgullo desesperado de un hombre probando su valía, sino la tranquila satisfacción de ver a alguien que amas tomar una decisión sabia. Tu padre estaría orgulloso de esa decisión, dijo Marcela suavemente, y por primera vez en 5 años, se refería claramente a mí. La luz de la tarde había cambiado a través de mis ventanas, proyectando nuevas sombras a través del comedor donde tanto se había roto y reconstruido. La mancha de café en mi mantel sería permanente, me di cuenta, pero serviría como un recordatorio del día en que encontramos nuestro camino de regreso el uno al otro. Luciana se apartó de nuestro abrazo, pero mantuvo su mano en la mía. Sé que esto no arregla todo inmediatamente. Tengo 33 años de dar por sentado tu amor para compensar. Tenemos tiempo, dije simplemente. Eso es lo que te da la familia. Tiempo para equivocarse e intentarlo de nuevo. Armando se aclaró la garganta torpemente. Quizás deberíamos irnos a casa, darles a ustedes dos algo de espacio para hablar. Luciana asintió. Luego me sorprendió volviéndose hacia él con genuina amabilidad. Gracias por querer ayudar con el negocio y por mostrarme lo que realmente estaba buscando en un padre. Ya lo tenía. Mientras se preparaban para irse, Luciana me abrazó una vez más. Más tiempo esta vez, y sin el borde desesperado de antes. «Feliz Día del Padre, papá», susurró.
Mi verdadero padre. La casa se sentía diferente después de que se fueron, no vacía sino pacífica. Limpié la mancha de café y guardé los platos, moviéndome lentamente y saboreando la tranquilidad. El cheque permaneció en mi mesa donde Armando lo había dejado, pero de alguna manera parecía más pequeño ahora, menos significativo. Mañana Luciana llamaría y comenzaríamos el trabajo de reconstruir lo que casi habíamos perdido. Pero esta noche me sentaría en mi sillón, y recordaría el peso de los brazos de mi hija a mi alrededor, y el sonido de ella llamándome papá, con una nueva comprensión de lo que la palabra realmente significaba. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.